En esta clase vamos a seguir hablando de las transformaciones y vamos a hablar de propiedades de los coeficientes de transformación. Muy bien. Entonces, como ustedes recordarán, teníamos las transformaciones y esas transformaciones en general nos decían que para que una eneada ordenada fuera un vector se tenía que transformar igual que el vector de posición, y eso nos decía que la transformación directa nos decía que AI es igual a la suma desde que J es igual a 1 hasta que vale N de AIJ a J, y eso nos llevaba del sistema O al sistema O'. La transformación inversa nos decía, aquí me falta una prima, nos decía que AI es igual a la suma desde que J es igual a 1 hasta N de AIJ' por AJ', y eso nos lleva del sistema primo al sistema O. Ahí están las transformaciones en general. Una eneada ordenada que tenga como elementos las A's es un vector si se transforma siguiendo estas transformaciones que están puestas ahí. Nosotros sabemos que los coeficientes cumplen una propiedad que ya habíamos estudiado anteriormente, que nos dice que AIJ es igual a AJI'. Muy bien. Y también vimos que podíamos nosotros expresar los coeficientes como derivadas parciales de las coordenadas del vector de posición, y vimos que AIJ era igual a la derivada parcial de XI' con respecto de XJ, y que AIJ' era igual a la derivada parcial de XI con respecto de XJ'. Con respecto de XJ'. Esas eran las expresiones para los coeficientes de transformación como derivadas parciales de las coordenadas del vector de posición. Muy bien. Pues esto es lo que sabemos de las transformaciones, y ahora vamos a estudiar una propiedad importante de los coeficientes que se llama la condición de ortogonalidad. La condición de ortogonalidad. ¿Qué es la condición de ortogonalidad? Pues la condición de ortogonalidad es una propiedad de los coeficientes que dice lo siguiente: la suma sobre K, desde que K es igual a 1 hasta que vale N, de A y K por AJK es igual a la delta de Kronecker de IJ. Esa es la condición de ortogonalidad, y eso es lo que vamos a tratar de probar en esta clase. Muy bien, esa es la condición de ortogonalidad. Entonces, probar la condición de ortogonalidad no es terriblemente difícil. Entonces, pues vamos a ver. La condición de ortogonalidad nos dice que
tenemos que encontrar el valor de la suma desde que k es igual a 1 hasta que vale n de a y k por a, j, k. Esto pues va a ser igual a la suma desde que k es igual a 1 hasta n de a y k por a, k, j'. Eso está usando esta propiedad que nosotros tenemos aquí arriba, esta propiedad de los coeficientes de la transformación. Entonces, pues vamos a ver, esto va a ser igual a la suma desde que k es igual a 1 hasta n. Ahora vamos a expresar los coeficientes como las derivadas parciales. Entonces, a y k va a ser la derivada parcial de x y' con respecto de xk. Y akj' va a ser la derivada parcial de xk con respecto de xj'. Eso es lo que vamos a tener ahí. Y entonces, ahora fíjense lo que estamos obteniendo. Esta suma va a ser igual a lo siguiente. La voy a escribir aquí abajo para que ustedes la vean. Va a ser la derivada de x1' con respecto de xk por la derivada de xk con respecto de x. Pues de x, no es cierto, esto lo estoy haciendo mal. ¿Por qué lo estoy haciendo mal? Porque la variación es sobre k. Entonces es la derivada de x y' con respecto de x1 por la derivada de x1 con respecto de xj' más la derivada de xy' con respecto de x2 por la derivada de x2 con respecto de xj' más puntitos más, y el último término va a ser la derivada de xy' con respecto de xn por la derivada de xn con respecto de xj'. Eso es lo que estamos nosotros obteniendo de ahí. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es básicamente, pues, la derivada total. Esto es la derivada total de xy' con respecto de xj'. Es la derivada total. Y la derivada total de unas coordenadas con respecto de otras coordenadas, pues las coordenadas son independientes entre sí. Entonces, esto va a ser igual a 0 cuando y es diferente de j, y va a ser igual a 1 cuando y es igual a j. Por lo tanto, esto va a ser igual a la delta de Kronecker y j, que era lo que teníamos que probar. Entonces, hemos encontrado la condición de ortogonalidad que nos dice que la suma sobre k desde que k es igual a 1 hasta que vale n de a y k por a jk, eso fue lo que pusimos, sí, es igual a la delta de Kronecker de i j. Y eso es lo que hemos probado al hacer esto. Vamos a tener un paréntesis cultural,
y el paréntesis cultural es el siguiente. Imagínense que tienen una función y es una función que va de Rn en R. O sea, tiene n variables y está evaluada en los reales. Entonces, si nosotros queremos encontrar la diferencial de esa función, la diferencial de esa función es igual a la derivada parcial de la función esa con respecto de x1 por la diferencial de x1, más la derivada parcial de esa función con respecto de x2 por la diferencial de x2 más puntitos la derivada parcial de la función con respecto de xn por la diferencial de xn. Y esa es nuestra expresión. Si quisiéramos nosotros sacar la derivada total de esa función con respecto de pues xj, entonces la derivada total de esa función con respecto de xj pues va a ser esta misma expresión, en donde lo único que hacemos es tomamos la derivada parcial con respecto de x1 por la derivada parcial de x1 con respecto de xj más puntitos más la derivada parcial de f con respecto de xn por la derivada parcial de xn con respecto de xj. Y esto es precisamente lo que usamos aquí arriba en esta expresión larga que teníamos ahí, pues básicamente es lo que nos da esto. La derivada total de x' con respecto de xj', y eso, la evaluación de eso es lo que está aquí apuntado. Vamos a ponerle una llave, es lo que está ahí apuntado, y así es como nosotros obtenemos la condición de ortogonalidad basándonos en este conocimiento que sabemos de las derivadas de una función de varias variables. Esto es nada más para recordarles a ustedes esto que ya deben saberse de cálculo. La condición de ortogonalidad también funciona si se corre por el primer lugar de los subíndices. Entonces la suma desde que k es igual a 1 hasta que vale n de AKI por AKJ también es igual a la delta de Kronecker de IJ. Fíjense que en este caso la k está en el segundo lugar de los índices, y en este caso de aquí abajo la k está en el primer lugar de los índices. Esto ya no lo voy a probar, pero ustedes lo pueden probar exactamente de la misma manera que probamos esto de acá arriba. Y ahora lo que vamos a ver es qué quiere decir la condición de ortogonalidad. Vamos a hacerlo en el caso de 3 dimensiones. Entonces teníamos la suma desde que k es igual a 1 hasta 3 de A y K por AJK. Eso nos dice que debe ser igual a 1, bueno, que debe ser igual a la delta de Kronecker de IJ. Vamos a desarrollar esto, y esto evidentemente que va a tener 3 términos. Uno va a ser AI1 por AJ1 más AI2 por AJ2 más AI3 por AJ3. Entonces, pues tenemos evidentemente nuestra transformación va a ser de 3, una matriz de 3 por 3. ¿Sí? Entonces vamos a suponer un caso particular.
Supongamos que I es igual a 1 y J es igual a 2. Entonces, esa suma que nosotros tenemos ahí arriba, pues la suma desde que K es igual a 1 hasta 3 de A y K a JK, pues va a ser igual a 1 por A 2 más A 2 por A 2 más A 3 por A 3 por A 3 A 1 por A 1 A 2 por A 2 A 3 por A 3. Entonces fíjense, vamos a escribir la matriz es A1 A2 A 3 A 2 A 3 A 2 A 3 Ahí está la matriz. Y fíjense, ¿qué es lo que estamos multiplicando? Es A1 por A2. Entonces, vamos a ver que no nos hayamos equivocado. Si I es 1 y J es 2, entonces A1 por A2, entonces multiplicamos A1 por A2 más A1 por A2 más A2 por A2 más A 3 por A 3. Entonces multiplicamos esos y eso nos debe de dar, de acuerdo a esto, nos debe dar 0. ¿Por qué nos debe de dar 0? Porque va a ser delta de Kronecker de 1, 2. No son iguales, entonces debe de dar 0. Entonces fíjense, son multiplicaciones entre los coeficientes de las matrices que nosotros tenemos ahí. Bueno, muy bien. Entonces, esto es la condición de ortogonalidad. Ya la demostramos. Esto de la condición de ortogonalidad seguramente va a salir en algún examen que demuestren ustedes que la condición de ortogonalidad es válida. Muy bien. ¿Se acuerdan ustedes que muy al principio hablamos de los vectores y en particular hablamos de dos multiplicaciones vectoriales que nosotros podíamos tener? El producto escalar o producto punto, y dijimos A punto B es el producto escalar y teníamos el producto cruz A cruz B y este era el producto cruz o producto vectorial. El producto vectorial. Muy bien. Entonces, pues nosotros podemos decir que en un sistema de 3 dimensiones, en un sistema de coordenadas de 3 dimensiones, pues ya sabemos cómo se calcula el producto escalar. El producto escalar A punto B va a ser igual a la suma desde que I es igual a 1 hasta 3 de AI por BI. Eso nos da el producto escalar y pues vemos nosotros que esto nos va a dar un número y por eso se llama producto escalar. En general, en un espacio de n dimensiones, el producto escalar pues va a tener una expresión parecida a esta y va a ser la suma desde que I es igual a 1 hasta n de AI por BI, donde AI y BI
son las componentes de los vectores A y B. Bueno, muy bien. Entonces, A y B son vectores. Eso quiere decir que se transforman de acuerdo a la manera en que se transforma el vector de posición. Vamos a ver cómo se transforma el producto punto, el producto escalar. Es una pregunta que nosotros nos vamos a hacer aquí. ¿Cómo se transforma el producto escalar? Bueno, pues esto va a ser pues muy sencillo. El vector A se va a transformar al nuevo sistema de coordenadas como un vector A'. El vector B se va a transformar al nuevo sistema de coordenadas como B'. Y estos van a tener un conjunto de coordenadas A'I' y B'I'. Entonces, pues vamos a decir que nosotros vamos a suponer, no sabemos, vamos a suponer que en el sistema O' podemos escribir el producto punto. Ahí está el producto punto en el sistema primo y vamos a suponer, ¿sí?, que lo podemos escribir como la suma desde que i es igual a 1 hasta n de A'I' por B'I'. Esto que está aquí no sabemos si sea cierto. Esa igualdad no sabemos si es cierto. Nos estamos preguntando si será cierta esa igualdad o no. No lo sabemos. Vamos a ver si resulta que es igual o no es igual. Lo que sí sabemos es que los vectores A y B se transforman siguiendo la transformación del vector de posición. Entonces nosotros podemos escribir que A'I' es igual a la suma desde que J es igual a 1 hasta n de A'I' por AJ, y que B'I' es igual a la suma desde que J es igual a 1 hasta n de A'I' por BJ. Eso sí lo sabemos. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a sustituir estas igualdades dentro de esta expresión y a ver qué nos pasa. A ver qué nos pasa a la hora que nosotros hagamos eso. Entonces, para que esto sea fácil y no nos confundamos, vamos a cambiarle a la B el subíndice. Entonces, en vez de decir que es la suma sobre J, vamos a decir que es la suma sobre K, ¿sí? Acuérdense, estos subíndices se llaman subíndices mudos porque precisamente podemos cambiarles de nombre y no pasa nada. Podemos cambiarles de nombre y no pasa nada. Ay. Esta es la suma sobre K desde que K es igual a 1 hasta n. De ahí cabe K. Es exactamente lo mismo, pero le voy a cambiar de nombre para evitar confusiones. Entonces vamos a sustituirlo ahí arriba, vamos a sustituirlo aquí, y entonces ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar la suma
desde que I es igual a 1 hasta n de AI'. ¿Quién es AI'? La suma desde que j es igual a 1 hasta n de AIJ por AJ por la suma desde que k es igual a 1 hasta n de AIK BK. Entonces ahora nada más vamos a jugar con esta expresión y ver qué ocurre. Esta expresión va a ser igual, pues podemos poner todas las sumas afuera, la suma desde que I es igual a 1 hasta n, de la suma desde que j es igual a 1 hasta n, de la suma desde que k es igual a 1 hasta n, de AIJ, AIK, AJ, BK. Y eso nos va a quedar igual a algo. Fíjense ustedes que nosotros podemos reagrupar esto de otra manera. Al reagruparlo de otra manera, esto nos va a quedar como la suma sobre j, desde que j es igual a 1 hasta n, de la suma sobre k, desde que k es igual a 1 hasta n. Y el que sigue lo voy a meter dentro de un paréntesis, nada más para que parezca obvio. La suma desde que I es igual a 1 hasta n, de AIJ, AIK, por AJ, BK. Y esto va a ser igual a lo que vamos a escribir a continuación. Fíjense qué es esto que puse dentro del paréntesis. Esto lo acabamos de ver no hace mucho tiempo. Esto lo acabamos de ver no hace mucho tiempo. Y es la condición de ortogonalidad. Aquí está. Es exactamente la misma expresión que tenemos allá abajo, con un índice mudo diferente. Allá abajo tenemos, en vez de K dice I, y luego pues, son otras letras, pero es exactamente la misma expresión. Vean esta expresión de aquí. Entonces, eso que está ahí, esto que está aquí, va a ser igual a la delta de Kronecker de JK. Entonces, esa expresión que tenemos ahí va a ser la suma desde que j es igual a 1 hasta n, de la suma desde que k es igual a 1 hasta n, de la delta de Kronecker JK a JBK. Y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre. Fíjense ustedes, nos vamos a decir que nosotros dejamos correr la k primero. Variamos la k desde 1 hasta n. La delta de Kronecker va a valer 0, excepto cuando k es igual a j. Entonces, esto nos va a quedar que es igual a la suma sobre j, desde que j vale 1 hasta n, de AJ, BJ. Y esto último que nosotros tenemos aquí, ¿quién es? Eso último que nosotros tenemos ahí es el producto punto de A y B. Ajá. Entonces, fíjense, ¿qué empezamos diciendo? Empezamos diciendo que íbamos a suponer, íbamos a plantear esta operación, que en un sistema primo de coordenadas, el producto punto pues, lo íbamos a hacer de la misma manera que en el sistema no primo. Entonces sustituimos ahí los valores de los primos, hacemos unas cuantas operaciones y llegamos a la conclusión de que eso que habíamos planteado es igual al producto punto en el sistema no primo. Entonces, fíjense, lo que estamos diciendo es A' punto B' es igual a la suma desde que I es igual a 1 hasta n
de AI' por BI'. Y acabamos de demostrar que esto es igual a la suma desde que I es igual a 1 hasta N de AI BI, y esto es igual a A punto B. Fíjense ustedes que nosotros estamos de este lado, estamos en el sistema de referencia O', y de este lado estamos en el sistema de referencia O. Ahora, ¿quién es el sistema primo? Pues puede ser cualquier sistema al que nosotros nos hayamos transformado a partir del sistema O. Entonces, lo que estamos viendo es que el producto punto de dos vectores va a tener exactamente el mismo valor numérico en cualquier sistema de referencia. Es un escalar. Un escalar precisamente es una cantidad que cuando se transforma de un sistema de referencia a otro sistema de referencia mantiene su valor. Y no solo eso, sino que en todos los sistemas de referencia, ¿sí? En todos los sistemas de referencia, o sea, en todo sistema de referencia primo, se calcula de la misma manera. Hacemos la misma operación para calcular el producto punto. Esta operación la hacemos con las coordenadas que tienen los vectores A y B en el sistema O. Y esta operación la hacemos con las coordenadas que tiene los vectores en el sistema O', y nos dan exactamente el mismo valor. Fíjense que esto no sería tan sorprendente si hubiéramos nosotros utilizado lo que yo llamé en alguna clase anterior la definición física de lo que era el producto cruz, de lo que era el producto punto. Nosotros dijimos en algún momento que el producto punto lo podíamos calcular físicamente de la siguiente manera. La magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo formado entre A y B. Entonces, si nosotros usamos esta definición, pues la longitud del vector no cambia si la vemos desde distintos puntos de vista, ¿sí? La longitud de B no cambia si la vemos desde distintos puntos de vista, y el ángulo entre los vectores tampoco cambia. Entonces, pues utilizando esta definición, no sería raro ver que el producto punto va a tener el mismo valor en cualquier sistema de referencia. Pero supónganse ustedes que la única definición que tenemos es esta de aquí, o sea, la suma del producto de las coordenadas. Con esta definición, pues hemos hecho este cálculo y hemos visto que el producto punto con esa sola definición mantiene su valor. Esta definición, pues, digamos que no es la definición original. Vamos a ver cómo deducimos esta definición del producto punto. Supónganse ustedes que tenemos dos vectores, el vector A y el vector B, en un sistema de coordenadas. Vamos a decir que este es el... Ahí está el sistema de coordenadas, está el vector A y B. Y la única manera que sabemos hacer el producto punto es de la manera de multiplicar las coordenadas. Ahora, pues vamos a hacer un truco. Vamos a rotar los vectores, ¿sí? Vamos a rotar los vectores
de manera que el eje, uno de los ejes quede paralelo al vector, a uno de los dos vectores, da igual a cuál, a uno de los dos vectores. Entonces vamos a suponer que rotamos el sistema de coordenadas de manera que el eje de las X quede paralelo al vector B, ¿sí? Entonces este va a ser X'. Entonces, si ese es el vector X', pues el vector Y va a quedar por atrás. Ahí voy a tener que hacer el dibujo otra vez porque no me di cuenta que tenía yo la goma y se borró todo. Bueno, entonces supónganse que tenemos el vector A y el vector B. Tenemos el sistema de coordenadas. Este es el eje de las X, este es el eje de las Y y este es el eje de las Z. Y entonces estábamos rotando los ejes de manera que el eje de las X quedara paralelo al vector B. Ahí está el eje de las X. Por lo tanto, pues el eje de las Y va a quedar hacia acá, hacia atrás. Y el eje de las Z pues va a quedar así como para acá. Entonces, este es el eje de las X', este es el de las Y' y este es el de las Z'. Muy bien. Entonces, ahora lo que nosotros vamos a tener es que el vector B va a tener las siguientes coordenadas. A lo largo del eje de las X, pues la X del vector B va a ser la longitud de B y no va a tener ni coordenadas Y ni coordenadas Z. Esa va a ser las nuevas coordenadas del vector B en el nuevo sistema de coordenadas. Y el vector A, pues vamos a ver qué coordenadas va a tener el vector A. Pues fíjense, va a tener una coordenada en la dirección de las X, una coordenada en la dirección de las Y y una coordenada en la dirección de las Z. La coordenada en la dirección de las X va a ser la longitud de A por el coseno del ángulo formado entre A y B. Y luego va a tener pues algo que le vamos a poner a Y' y a Z', van a ser sus coordenadas en los otros ejes. Las podríamos calcular, pero no tiene caso que las calculemos. ¿Por qué? Porque si a la hora que hacemos el producto punto, ¿qué nos dice el producto punto? Es la suma del producto de las coordenadas 1 a 1. Entonces va a ser el producto de las dos coordenadas X, que nos va a dar A por B por el coseno del ángulo formado entre A y B, más el segundo producto va a ser 0 y el tercer producto va a ser 0. Entonces, realmente no importa cuáles sean estas coordenadas. Y vean ustedes que de esta manera y a partir de la definición original que nosotros teníamos del producto punto, hemos encontrado esto que nosotros llamamos la definición física del producto punto. Entonces, lo que hemos hecho hasta este momento es, primeramente, probamos la condición de ortogonalidad, que es una propiedad que satisfacen los coeficientes
de la transformación y luego probamos que el producto punto es verdaderamente un escalar. Como les decía yo, ¿qué es un escalar? Es una cantidad que a la hora que nosotros cambiamos de sistema de referencia siempre mantiene su mismo valor, y en el caso del producto punto además se calcula de la misma manera en cualquier sistema de referencia al que nosotros podamos transformar el sistema de referencia original. Bueno, también hablamos del producto vectorial. Si nosotros quisiéramos demostrar que el producto vectorial es un vector, tendríamos que demostrar que se transforma siguiendo las mismas transformaciones que el vector de posición. Bueno, eso se puede hacer, es terriblemente talachudo. Yo ya lo tengo hecho en un documento que se los voy a mandar para que vean ahí la demostración, pero lo único que vamos a hacer en este momento es vamos a decir que el producto vectorial resulta ser un vector en 3 dimensiones y en 7 dimensiones. Resulta ser un vector de acuerdo a la definición que nosotros hemos dado, que se transforme siguiendo las mismas transformaciones que el vector de posición. Entonces, como la física clásica se da en 3 dimensiones, pues el producto vectorial va a ser un vector. Pero como les decía yo, les voy a mandar un documento en donde puedan ver esa demostración. No es una demostración muy difícil, pero sí es muy talachuda. Cuando la hago en la clase, tengo que escribir poquito para que me alcance el pizarrón completo. Y a veces no me alcanza el pizarrón completo para terminar esta demostración. Bueno, muy bien. Les agradezco mucho que hayan venido a esta clase y nos vemos la clase próxima.